Hola a todos los que nos escucháis en estos momentos. Hoy continuamos estudiando la Biblia con el tema 935 para acabar de estudiar el capítulo 10 del libro de Primera de Corintios. Como siempre le damos la palabra a Francisco. Dejamos ayer el capítulo 10 en el que Pablo advirtió a los corintios de que no repitieran las transgresiones realizadas por el pueblo de Israel en el pasado, con el fin de no sufrir las consecuencias que ellos tuvieron que pasar. Ahora continuamos el estudio del final de este capítulo, en el cual Pablo vuelve a advertirles sobre el consumo de carnes utilizadas en las ceremonias religiosas de sus antiguos dioses, y que ya tratamos en el capítulo 9. Continuamos el capítulo leyendo el versículo 18, que dice así: Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? Pablo sigue recordando al antiguo Israel, al cual Dios había favorecido con instrucciones directas acerca del método que había de seguirse al adorar al Señor. Igualmente, respecto a los sacrificios, Dios les había instruido para realizarlos. Tanto los sacerdotes como los laicos se convertían en uno en su culto, unidos ante el altar. Esa unidad era su medio visible de comunión con Dios. En los versículos 19 y 20, Pablo acaba aclarando este concepto. Dicen así: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Pablo está preguntando a los corintios: ¿justifica mi razonamiento la creencia de que un ídolo tiene verdadera existencia? Pablo rechaza la idea de que, por no ser nada los ídolos, ni los sacrificios ofrecidos a ellos, desaparece la objeción de participar o no en los festejos en los templos de los idólatras, por lo que en determinados casos sí podría participar en sus festines paganos, pero sin comprometer los principios cristianos. Pablo sabía que, de repente, no podría quitar de la mente de los corintios las tradiciones que llevaban mucho tiempo practicando, las cuales, poco a poco, a medida que fueran conociendo al Señor, irían desapareciendo, pero había restricciones, las cuales sí que tendrían que acatar para pasar a formar parte del pueblo de Dios. Por ejemplo, el que al comer carne usada para los sacrificios idolátricos, si la comían, tendría que ser pensando en que es carne normal para no participar de los ritos paganos inherentes al sacrificio realizado con ellas. En el versículo 21, Pablo les deja claro que deben tomar una decisión muy importante para su vida espiritual. Dice así: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Los que están consagrados al verdadero Dios, ¿cómo podrían participar de libaciones ofrecidas a Satanás y a sus ángeles? Nunca podrá haber comunión o vinculación entre estos dos estilos de vida. No puede haber convivencia entre Dios y Satanás, la verdad y el error, la rectitud y el pecado. A cada uno se le pide que elija a quién de los dos servirá. Es imposible tener comunión con Dios y con Satanás al mismo tiempo. Pero esta reflexión, que iba dirigida a los corintios, también sirve para el resto de cristianos, los de entonces y los de ahora. Los versículos 22 y 23 son un poco simbólicos y dirigidos a los que puedan inclinarse a los caminos de Satanás, aunque en algunas circunstancias se realicen
inconscientemente dice así: ¿os provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ningún cristiano que ama verdaderamente al Señor jamás permitirá que alguien o cosa alguna despierte los celos de Dios. Por lo tanto, ningún seguidor de Cristo jamás debe relacionarse con algo que sea de naturaleza idólatra. Y la idolatría no solo consiste en adorar ídolos de piedra, también puede ser adoración a personas, a objetos, a modas, etc., las cuales vayan en contra de los deseos de Dios. El creyente debe meditar en cómo comportarse, de modo que ayude a otros en sus esfuerzos para vivir correctamente. Si su comportamiento lícito, entre comillas, coloca una piedra de tropiezo en el camino de otro, entonces debe abstenerse de una práctica que confunda a su hermano. El cristiano debe dirigir su conducta a favor del bienestar de otros y no de su propia conveniencia, si es que quiere hacer bien todas las cosas. Victoria, aquí aparece un versículo difícil de asimilar. En el versículo 25 podemos imaginar que Pablo está diciendo que se coma de todo lo que se vende en la carnicería. Dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. También lo citan los versículos 26 y 27. Pero en el versículo 28 lo aclara. Dice así: mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Como podéis ver en los versículos anteriores, 25 al 27, Pablo que se está refiriendo a lo sacrificado, no a los animales inmundos especificados por Dios. Leo el versículo 31. Sí, pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Está claro que, si es que para la gloria de Dios, tendrán que ser alimentos que Él mismo ha aconsejado. No obstante, el ideal cristiano es el régimen alimentario original, proporcionado por el Creador en el Edén. Y ya en los dos últimos versículos, Pablo deja un pequeño resumen. Dicen así: no seáis tropiezos ni a judíos ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Muchos miembros de la iglesia de Corintio no estaban tan plenamente convencidos de la verdadera naturaleza de la idolatría como debieran haberlo estado. Y los hermanos más fuertes eran amonestados por no haber tomado medidas, con el fin de haber evitado toda conducta que confundiera el pensamiento de esa clase de miembros. Este principio es de aplicación perpetua. Un cristiano nunca debe hacer nada que innecesariamente ofenda a alguien, ya sea judío, pagano u otra persona. Su objetivo debe ser procurar guiar a los que no conocen a Dios, para que reconozcan la bondad, la sabiduría y el amor del Señor, cumpliendo así el gran propósito de la redención de ellos. El mundo busca paz mental, pero solo hay una forma segura de encontrar la verdadera paz: seguir el consejo de Pablo. Bien, pues hemos acabado de estudiar este capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, por lo que mañana continuamos estudiando la Biblia con el tema 936. Bendiciones y hasta mañana.